En tu caso, Andalucía, Linares, Jaén. En mi caso, La Coruña, Galicia. Yo quisiera que comenzáramos hablando tú del olivo y yo de los pinos. Pues la verdad es que el olivo es el árbol de tamaño humano y para mí es el que sobrevive a todas las tragedias. La ramita de olivo sobrevive al diluvio y a mí me gusta esa imagen como imagen de todos nosotros que pasamos por temperaturas altísimas en verano, que aguantamos temperaturas muy bajas y sin embargo sigue dando el aceite, que es el óleo, que es la materia casi de lo sagrado y que representa el sudor, los brazos, el acarreo, la vida colectiva, los cantares, el cantar popular y también el destierro. Cuando uno dice he perdido mi tierra, he perdido mi olivo, es que lo que queda de ese destierro, de esa salida, de esa marcha, de ese desierto que se pasa cuando uno sale de su tierra, lo que queda es la expresión nuestra tierra. Yo recuerdo que mi abuela nunca decía, que vivía en Valencia, había sido una desterrada de la Guerra Civil, no hablaba de Jaén ni hablaba de Linares, sino decía nuestra tierra. Cuando ella venía a visitar a mi madre y a sus otros hijos y buscaba el aceite como una posesa, como una sacerdotisa cartaginesa, buscaba el ánfora de aceite y también el pan que se amasaba en su pueblo, que era Lupión, desde donde pasamos a Linares, la siguiente generación, y yo nací ya en Linares, y entonces me di cuenta de que nuestra tierra era esa alcuza de aceite y ese pan hecho con las manos de su pueblo. Eres una escritora, una profesora, una mujer que ha luchado siempre por los derechos de las mujeres, no en épocas solo tan fáciles como las de ahora, fáciles también entre comillas, pero sí en épocas difíciles, más difíciles que las de ahora, que fueron los años del franquismo. ¿Cuál ha sido la evolución de todo este mundo? Cuando yo nací en Linares, el mundo que yo tenía alrededor era un mundo abierto, porque mi padre tenía una tienda de ultramarinos que tenía siempre la puerta abierta. Es decir, yo no recuerdo en mi memoria de infancia una puerta cerrada. De hecho, me cuesta mucho mantener la puerta cerrada en mi casa, en Madrid, en todas las casas. Y la tienda siempre estaba llena de voces, de personas, de mujeres sobre todo. Unas pagaban, otras no pagaban, y había una libretita que era la del fiao, donde se apuntaba por orden alfabético. También ahí aprendí el orden alfabético. Y en la trastienda, donde estaban las facturas de lo que se compraba, había un armario y había un diccionario de la lengua, que era el libro que trajo mi padre de la mili que hizo en Melilla. Y cuando yo escuchaba alguna palabra que no entendía, me iba a donde estaban las facturas y veía el diccionario de la lengua y buscaba la palabra, ¿no? Es decir, la puerta abierta y las palabras están desde que yo tengo memoria. Entonces yo solo asomaba la cabeza por una cortinita que había y mi cabeza asomaba y veía el mundo. El mundo era el mundo de los mineros,
de las mujeres de los mineros, era también el mundo de las viudas de guerra, o de los niños huérfanos que quedaban por allí y los criaba el barrio. La calle Ventura de la Vega, que iba desde el Paseo, el lugar más noble de la ciudad, por donde iban los mineros hasta las minas, y pasaba el tranvía, y estaba la clase más alta instalada, y una esquina daba al Paseo y la otra esquina daba a San José, que era el campo de deportes, donde en tiempo de feria se hacían las verbenas. Y allí nos colábamos los niños agarrados a parejitas, como si fuéramos sus hijos, para oír a la orquesta. Y nos perdíamos allí en las verbenas de San José. La vida, el mundo entero transcurría en esa calle. Vimos cómo iba entrando algún dinerito en toda la calle, porque la gente encontraba un poquito de más trabajo. Al principio, los años 50, luego pusieron por allí colegios de monjas, íbamos al colegio de monjas, y cerquita, no muy lejos, estaba también el instituto público. La universidad no estaba en la provincia, la Universidad de Jaén no existía. Cuando nosotros terminamos el bachillerato, tuvimos que ir a Granada. Por cierto, que allí te encontraste, tú también, no te conocía cuando ibas de soldado, porque hiciste la mili en Granada, pero teníamos amigos y conocidos comunes, y la universidad nuestra era la Universidad de Granada, que era de pronto otro mundo, un mundo más grande. Pero es verdad que esos años fueron años duros, sobre todo para la libertad de expresión, para el trabajo de la gente, porque era un trabajo precario, pero todo el mundo trabajaba y se dejaba la vida. Y ganaban su dinerito y se iban luego al tablao flamenco, porque en mi calle había también un tablao flamenco, una taberna de la viuda, que era una maravilla, que nos daba toda la alegría del mundo. Esa fase fue una fase tremendamente vital, tremendamente rica en experiencias. Ahí hay un patrimonio de la humanidad en esa calle que me pareció era la mejor calle en la que yo podía haber nacido. La salida a la universidad fue también en el franquismo, y Granada para mí fue el mundo ya de la cultura con mayúscula, aunque yo ya había salido de Linares con un librito publicado por mis profesores del instituto, que fueron los primeros hermanos mayores que yo tuve en mi desarrollo cultural. Los profesores han sido mis guías y ellos me llevaron espiritualmente hacia la universidad. En ese tiempo que tú hablas del colegio y de los profesores, ¿qué significaba las lecturas y qué lecturas, por qué lecturas comenzaste? Y quizás también el cine u otras actividades por las que te fueron identificando con aquello que te gustaba y la elección que ibas a tomar, primero de irte a Granada a estudiar a la universidad y luego de estudiar filología. El instituto me puso en las manos, estos hermanos mayores, me pusieron en las manos 2 libros de poemas, las poesías completas de Antonio Machado y la obra completa de Aguilar de Juan Ramón Jiménez. En Juan Ramón Jiménez viví el paisaje interior. El paisaje interior. Cree y crea. Había un elemento de fe en la palabra que me hizo mantenerme como una posesa que contemplaba las palabras de Juan Ramón Jiménez como cuadros, como imágenes, como señal de iniciación. Con el de Antonio Machado vi los paisajes de la provincia. Vi Baeza y entonces me identifiqué también con mi gente ancestral, ¿no? Aquellos bisabuelos, tatarabuelos que habían buscado una vida mejor, que habían venido algunos de Almería buscando una mejor tierra, una tierra más fértil en el campo del olivo, y que se instalaron en Lupión. Y los paisajes de Antonio Machado eran los mismos paisajes que habían visto todos mis ancestros, ¿no? Que eran la loma, la altura y desde la altura la contemplación del olivo. Hasta tal punto que cuando yo luego reelaboro mi memoria cultural y escribo El Dios dormido, que es los 3 días de duelo de María Magdalena, estoy pensando los olivares de Israel, que son el paisaje de Magdalena cuando está pasando el duelo. Y al terminar el libro, entregarlo y publicarlo, hago un viaje a Jaén, a Linares, y veo los olivares de Israel allí. Y dije, este es el Israel de España. Estos olivares son sobre los que yo he escrito, son estos. Tu visión de la mujer
atravesando parte del franquismo, medio siglo por lo menos, de vida española. ¿Cómo ha sido? ¿Y cómo lo has vivido tú? ¿Y cuál crees que es la situación? Bueno, yo cuando empiezo en el colegio teníamos que ir por aceras distintas a donde iban los chicos. Tampoco nos poníamos pantalones, salvo los ponchos a la hora de hacer gimnasia. Y en el paseo igual de mi ciudad íbamos las chicas por un lado, los chicos por el otro. Y cuando nos cruzábamos, nos saludábamos. Y seguían ellos hacia un lado y nosotros hacia otro. Es decir, había una separación de sexos muy grande, tanto en el colegio como en la vida social. También en la vida cultural íbamos a la iglesia a ver qué películas ponían y si había 3 o 3R, que son las películas prohibidas para los menores, pero también para las mujeres. Las mujeres estaban casi siempre en casa, había pocas posibilidades, bueno, salvo que salieran el sábado o el domingo con sus maridos o con sus amigas o amigos, cada una. Pero la mujer estaba bastante, las mujeres en general estaban bastante recluidas y muchas de ellas muy castigadas. Yo en la tienda de mi padre pude escuchar algunos lamentos porque había algunas mujeres maltratadas que iban allí a hacer su terapia con las compañeras o vecinas que las acompañaban o las consolaban y las tenían ahí un rato hablando y luego ya se marchaban a casa. Ya empezó a principios de los 60, no, a mediados de los 60, una cierta libertad de costumbre que las jóvenes fuimos imponiendo. Es decir, darnos una vuelta, hacer alguna excursión en grupo, conocer a algunos chicos y eso coincidió sobre todo con la salida a la universidad. Pero es verdad que yo tuve la suerte de tener una abuela que había escrito en los periódicos en los años 30, en El Obrero de la Tierra, que era la corresponsal de ese periódico en Jaén, y que ella defendía desde que yo recuerdo oírle hablar que las mujeres teníamos que vivir de nuestro trabajo, que no deberíamos depender de ningún hombre. Y con ese precedente yo ya tenía cierto instinto de que yo quería vivir por mí misma, de que yo quería hacer mi trabajo, cumplir mi destino, entregarme con esa voluntad que se entregaban todos mis paisanos de Linares al trabajo a las 6 de la mañana. Y yo en Granada coincidí ya en los 60 con las primeras lecturas de Alejandra Kollontai, de Margarita Nelken, de Clara Campoamor, de las divas de la emancipación de las mujeres. Eso también me sirvió de gran ayuda y yo tenía un instinto absolutamente claro. ¿Y hoy cuál es la situación? Las mujeres hoy tienen muchos obstáculos como los tuvimos entonces, en los 60, en los 70. El único problema que hay ahora, que no tuvimos nosotras, es la falta de trabajo, que tienen muchas mujeres profesionales y formadas y que tienen que buscar su trabajo donde se lo den, ya sea en España o en el extranjero. Esa es una dificultad añadida que tienen las mujeres. Tienen una ventaja, que son muchas y muy valientes a la hora de exigir sus derechos, de que son muy numerosas. El 8 de marzo en toda España ha descorrido por fin la cortina detrás de la cual estaban tantas mujeres calladas o sobrevivientes de una en una. Aquello de Adrienne Rich que decía, cada mujer que escribe o cada mujer que existe en su trabajo distinta del que tradicionalmente se le adjudica es una sobreviviente. Es una sobreviviente. Pues ya no son sobrevivientes, ya son muchas, ya van avanzando en muchos terrenos, hacen redes y esa es la ventaja, que esas redes de mujeres van a impedir que la mujer vuelva a la prehistoria como estaban en 1939. Fanny, tú fuiste y estudiaste en la Universidad de Granada y desde entonces no has salido de la universidad. De Granada a Madrid, a la Universidad Complutense y toda tu vida laboral ha estado dedicada a la docencia universitaria. ¿Cómo era la universidad en la que tú estudiaste y cómo
es hoy la universidad en la que tú sigues dando clase? Siempre ha sido la universidad, es cierto. Desde que estudié, desde el 68, 69, hasta hoy, ha sido la universidad, pero no solo la española, no solo la de Granada y no solo la de Madrid. Salí 2 años, gracias a mi director, que fuiste tú, del Instituto Cervantes, salí a Roma, al Instituto Cervantes, 2 años, y allí también llevé mi olivo. Allí sembramos un olivo que ya está crecidito, y allí en Roma viví también lo que era la gestión cultural, la parte de la enseñanza del español y todo eso. También había salido antes, 2 años más, en Marruecos, en la Universidad de Marruecos. Fuimos los primeros profesores que llegamos ese año a Marruecos, a Fez, porque había algunos más en Rabat o alguno más en Casablanca, pero a Fez, la ciudad, digamos, sagrada de la monarquía alauí, en esa ciudad preciosa, pues allí estuve dando literatura española en la universidad. En la universidad que yo viví en Granada, era una universidad potente, con muchos chicos y chicas que queríamos hacer otra cosa, con algunos maestros muy interesantes, otros más del régimen, pero que había ya maestros que pedían democracia ya desde tiempo ancestral. Lo mismo que en Madrid. En Madrid, por ser la capital del reino y tener también todo el aparato franquista, en Madrid era más difícil encontrar grupos de profesores díscolos, porque el Estado había penetrado muchísimo, pero había maestros como Dámaso Alonso o como Zamora Vicente, que realmente nos abrieron mucho las puertas de la otra universidad que soñábamos. Esa otra universidad en la que ya no estaba prohibido decir que Antonio Machado murió el 22 de febrero en el exilio, que casi nos hacen un expediente, por decirlo en clase, en un coloquio. Ya no, esa universidad no estaba prohibido, pero esa universidad iba camino de recuperar toda la tradición de la institución libre de enseñanza, del Instituto Escuela, del Instituto de Señoritas, de todo. Realmente era todo lo que había que recuperar. Y en los 70 y tantos se intentó, y en los 80. Pero atravesó los 80 el tren del consumo, el tren de la movida, el tren de la fiesta, el tren también de la frivolidad, el tren de la irracionalidad, y hubo un frenazo a finales de los 80. Ahora la universidad está muy golpeada por los problemas presupuestarios, pero también por la entrada de sistemas productivos que el humanismo no comparte, porque el humanismo no es un tema de rentabilidad económica, es de rentabilidad patrimonial y es de capital simbólico. Y eso lo tienen que entender quienes nos gobiernan, y no sé si lo han terminado de entender. Fanny, tú no solo has explicado historia de la literatura y los géneros literarios y periodísticos, sino que también los has practicado. ¿Por qué has ido eligiendo cada género en un momento determinado y por qué has dejado los otros para otros momentos? ¿Y qué diferencia hay entre ellos desde tu visión personal? ¿Y en cuál te crees tú que eres, te encuentras mejor? Es un abanico de posibilidades, y ese abanico es mi pasión. Es decir, yo no me veo sin trabajar. No me he visto nunca. Tal vez hay quien puede decir, pues es adicta al trabajo. No, es mi pasión. Cuando a Juan Ramón Jiménez le decían, pero ¿usted por qué no sale, no va a pasear? Decía, es que es mi trabajo gustoso. Ese término de trabajo gustoso es diferente al término trabajo. Es trabajo gustoso. Es que es maravilloso poder elegir a través de cómo te comunicas. El tono de la poesía es un tono
especialmente íntimo, pero que se vincula muy bien con el horizonte del mundo. Y es un momento en que te pones estupendo, porque el tono de la poesía es un tono global, absoluto, se toca el cielo, te comes el cielo con la poesía. Y esos momentos que he tenido muchos y que muchas veces se han adelantado otros géneros, a veces por necesidad, otras por utilidad. Y en alguna ocasión, cuando se hace la novela, es porque tienes un proyecto ya de tiralíneas, tienes que levantar un edificio. La novela es un edificio, eres más arquitecto. Y he tenido por lo menos 5 veleidades de arquitecto en novela, y en poesía ese tono me aparece de pronto, aunque no se refleje en un poema nuevo, pero ese tono me gusta seguir teniéndolo. El tono de la intimidad, pero un tono emocional que conecte con el mundo, que no sea solo de desahogo. Y el periodismo es una impronta ética inmediata, que creo que es imprescindible, una impronta ética inmediata. El ser humano tiene muchas aristas y a cada arista corresponde un género literario. No somos unívocos porque tenemos muchos registros tonales y esos registros tonales hay que cultivarlos simultáneamente, que hay cosas que solo se pueden contar poéticamente. La novela es un objetivo que es más exterior que interior y el periodismo es el pan nuestro de cada día. Fanny, aquí mismo en el Círculo hemos conocido a multitud de grandes escritores, grandes artistas, grandes filósofos y a lo largo de nuestra vida. ¿Qué 3, 4 o 5 personas no te decepcionaron como personas? ¿No causaron merma a tu admiración por su obra? La primera lectura que se hace de otro, o que hacen otros de nosotros, es una lectura curiosa, indagadora, a ver qué me encuentro. Cuando te encuentras tú a ti mismo en esa lectura, quieres conocer a la persona. Y aquí, en este lugar y en la universidad, hemos tenido ocasión de estar con ellos codo con codo, ¿no? Uno de ellos estaba siempre al teléfono, que era Manuel Andújar, que era el narrador del exilio que había venido de México y además paisano de Jaén. Y dirigía Alianza. Y dirigía Alianza. Y entonces cuando yo descolgaba me decía, paisana, y entonces yo sabía que era Manuel Andújar. Después sí que hemos tenido verdadera fascinación y admiración y discipulaje con autores, yo creo que lo compartimos, ¿no? Con Juan Goytisolo, que yo he conocido en París, como muchos de nosotros, y después tuve la suerte de compartir el norte de África, él en Marrakech y yo en Fez, aunque él llegó en el momento en que yo me venía. Juan Goytisolo, que nos contó la historia de España, que es esa historia de España que nosotros queremos hacer nuestra también y desarrollar desde nuestra posición de la generación siguiente. Juan Goytisolo ha sido el que nos ha contado qué ha pasado con nuestra llamada España y qué pasa que está tan desasosegada muchas veces y por qué no encuentra el sosiego. Nuestro país no encuentra el sosiego porque falta una tarea de tipo cultural, de tipo regenerativo, educativo, ético, globalizado, y sigo invocándolo a él con ese sentimiento dolorido, como que lo tenía Larra o lo tiene Manuel Azaña, y nosotros lo tenemos. Y lo tiene también otra maestra, que es María Zambrano, que llamaba madrastra al país porque la madrastra no se portaba bien con los hijos, ¿no? Y también José Ángel Valente, que nos habló también de ese mismo fenómeno, ver España desde lejos, que lo hemos visto nosotros, verla desde cerca, que mi generación lo ha hecho, y son los que me guían cuando miro hacia afuera sin ningún miedo.
fuera, también se está bien. Y nos vemos mejor a nosotros mismos cuando nos alejamos un poco. Fanny, como seguro que nos verán muchos jóvenes y probablemente muchos de ellos universitarios, ¿por qué les debemos seguir insistiendo en que lean? ¿Por qué hay que leer? ¿Qué libros deben leer para iniciarse? ¿Y qué les va a reportar a lo largo de su vida? Si yo quiero empezar por un libro que estaba prohibido en mi colegio y que estaba también semi-prohibido en mi instituto, que era La Regenta, y que incluso estaba en un lugar secreto en la Biblioteca Popular, la municipal de Linares. Y yo fui la primera persona que pidió leer La Regenta porque me la habían prohibido, por tanto, yo quería saber por qué me la habían prohibido. Y me di cuenta de que Ana Ozores era como yo. Era una chica que tenía un diario, era una chica que leía a Teresa de Ávila, era una chica que vivía con un señor mayor, que podía ser su padrino, y era una chica que tenía angustia por salir de ese entorno. Con lo cual, cualquier niña de provincias que tuviera en sus manos La Regenta se salvaba leyendo ese libro. Sí que volvería a recomendar La Regenta y desde luego les pondría en las manos La Celestina, que es el primer discurso amoroso que tenemos en la novela moderna. Con eso se aprende las relaciones sexuales, emocionales, sociales, paternofiliales, de todo, porque es la primera vez que se instituye y que se constituye en una novelita que termina la Edad Media y empieza el Renacimiento, lo que es una pareja moderna. Yo se lo daría a los adolescentes, como le daría también el Quijote, aunque saltándonos capítulos, es decir, el capítulo de los molinos de viento, el capítulo de Marcela, para ver lo que es una mujer hablando, que ha elegido la soledad como método, el discurso de Ricote y su hija, la presencia de los galeotes por allí, por los montes. Realmente es fascinante que un niño español empiece a amar su cultura con esos episodios del Quijote, ¿no? Y por supuesto, pues ya los poetas, ¿no? Bécquer, que es el primer poeta simbolista de toda nuestra historia, que no es solo un poeta para abanico, para que las chicas crean que poesía son ellas, no, poesía es la poesía. También Larra, ese otro muchacho joven que termina con ese suicidio tan traumático, porque viene con una cultura cosmopolita y no lo entienden sus contemporáneos. Es decir, que hay textos que vendrían muy bien para los chicos andaluces y para los chicos españoles, para que crezcan moralmente y para que se hagan más personas. Ahora te voy a decir unas ciudades, que alguna de ellas las has citado tú, donde has vivido, donde tienes incluso ahora familia. Me gustaría que dijeras algo de ellas en lo que a ti te han influido o lo que han significado para ti. Linares, Granada, Madrid, Marrakech o Fez, que hablabas antes de ella, Roma, Berlín. La presencia de Linares en mi salida al mundo es básica. Es básica, es el cohete. Linares es un cohete que me pone en funcionamiento. La primera vez que me dieron un premio en Jaén de poesía, mi instituto, que estábamos en cuarto de instituto, no sé si era el premio de la Coca-Cola fletaron un autobús y vino todo el curso conmigo a recoger el premio, como si el premio fuera del curso. En ese sentido, esa forma de empujar que tiene la ciudad en la saeta, cuando uno sale al balcón a cantar una saeta, aunque le salga un gallo, la gente te dice ole y te aplauden. Cuando cantas una taranta en una taberna nocturna, la gente te dice ole y te aplaude, porque el que da el paso, el torero que da el paso, merece un aplauso y una ovación, porque es valiente,
porque es autónomo. Nunca ha habido un pitido ni un silbido a alguien que ha dado el paso. Eso es maravilloso, porque eso es la influencia de la mina, que el que daba el paso era el que le abría camino a los demás. Y Granada era la universidad, y en la universidad están los poetas, ya organizados como poetas, como revista literaria, como la memoria de Lorca, tan fuerte, de la que nadie sabía casi nada, todo el mundo hablaba de Lorca, de García Lorca en voz baja, y romper ese tabú y hacer de Federico García Lorca un inspirador y leer sus poemas en público, por primera vez en España, en una universidad, en el salón de actos de la Facultad de Medicina, fue romper un tabú. O intentar comprar un anticonceptivo en la farmacia de la ciudad, o ir al extrarradio donde estaban los campesinos pues de una fábrica de flanes o de tal, pidiendo libertad, amnistía y trabajo al mismo tiempo. Me pareció que Granada era otro cohete. Y luego Fez fue el descubrimiento de Andalucía, en el norte de África. La mezquita de los andaluces o el barrio de los andaluces, que ese barrio de teja verde, donde se habían refugiado de los habitantes de Al-Ándalus después de la conquista, y que crean allí su mundo, y que algunos de ellos todavía hablaban español, ¿no? Y tenían la llave de la Casa de Granada, es decir, Andalucía descubierta en Fez me pareció alucinante, maravilloso. Y Roma, es que en Roma de pronto me encuentro en el Monte Testacho rodeada de estudiantes de Jaén que están excavando en el Testacho las vasijas, las ánforas de aceite que venía por el Guadalquivir desde Jaén y Córdoba hasta el puerto de Roma, y que gracias a esas expediciones yo pude tener un olivillo en el Cervantes y sembrarlo en el Instituto Cervantes, porque los que iban y venían me traían el olivo sagrado de mi provincia. Madrid es el puerto de ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta. Siempre termino en Madrid, en el sur de Madrid, con esa ventana que tengo en mi casa donde veo la carretera de Andalucía, donde veo Getafe, pero también casi Aranjuez, pero también casi La Mancha. Madrid me gusta estar viéndola de lejos, que es como yo veo Andalucía o veo mi tierra mejor, pero voy continuamente y me gustaría ver un poquito de lo que viví de niña, las puertas abiertas para ver la gente, trabajar, madrugar, cantar, aplaudir, pasear, eso que yo he visto tantos años de mi infancia y que ahora voy y no veo tanto. Me gustaría, claro, ver la televisión, cierran las puertas o no, han emigrado, hay menos trabajo, se ha cerrado la Santana, se cerraron las minas, pero quiero que se abra esa esperanza de nuevo para que otra vez vuelva a vivir esa vida tan festiva, tan lúdica y al mismo tiempo tan trabajadora como pocas veces he visto en ninguna parte del mundo. ¿Y Berlín? Y Berlín, claro, en mi familia abundan los ojos verdes y el pelo rubio. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y estos de dónde vienen? Pues yo creo que tiene algo que ver con la segunda oleada de rubios germánicos que venían a las minas. Es decir, ahí debemos tener algún antepasado que vino a trabajar en las minas y se quedó. Y el escribano diría, yo a este no le pongo Waldorf ni nada, le pongo rubio. Y la verdad me encuentro en Berlín con gentes que se parecen mucho a mis primos, todo el tiempo, en los tranvías, en las calles. Y claro, mis nietos han sacado el rubio de la familia, pero también el del padre. Con lo cual tengo tres nietos rubios, que se llaman Rubio de apellido, y que están muy orgullosos de ser de Jaén, de Linares, y que vienen continuamente a pisar estas calles y esas tierras, ¿no? Fanny, ¿qué libro tuyo tienen que leer tus compatriotas locales, autonómicos y españoles? ¿Qué libro tuyo a través del cual creas que te pueden entender a ti? Tengo un cuento que es A Madrid por capricho, que es el viaje de un personaje lorquiano
que es doña Rosita la soltera, que estuvo siempre esperando al primo para casarse, el primo no volvió, y ella tiene que contar su vida. Y su vida la cuenta en un tren que va desde Granada hasta Madrid, pero pasa por cada una de las estaciones de Jaén. Es a Madrid por capricho, viene a Madrid porque se escapa de una residencia a la que la van a llevar en el trayecto, y se escapa porque quiere vivir Madrid y quiere oír el sur desde esta playa urbana que es Madrid, esta playa urbana. Esa figura es una figura que yo conocí con 90 años en Granada. Yo le preguntaba, Clotilde García Picossi, ¿por qué ese interés en querer casarte con tu primo? Es que no había hombres guapos en Granada que te llevaran a caballo, que estuvieran... Para que no se separara la tierra, dice. Porque si yo me caso con mi primo, la tierra sigue junta. Es decir, ese elemento trascendente de la tierra, que es más fuerte incluso que el amor, y es más ancestral y más fuerte porque es la propia vida, es la vida de todos, no es el interés de una persona por otra, es la vida de todos, que está en la tierra. Pero claro, ella lo decía con un sentido también económico, de para que no se separara la tierra y no perdiéramos la propiedad. Eso no lo decía, pero no quería que se separara la tierra, pero tiene un elemento también de sinceridad inmenso, porque la tierra te está nombrando a ti y a los demás, mientras que el amor nombra a una persona, pero no a los demás. Y Fanny, ya para ir finalizando, ¿en qué país vivimos? O sea, ¿qué es España y qué futuro tiene nuestro país como lo concebimos? Libre, democrático, europeo, cooperador, pacífico. ¿Cómo lo ves? Siempre tienes varias posibilidades, ¿no? Una es la que da el poema del Cid, de moros y cristianos, que es una definición de España muy bonita, ¿no? El territorio es de todos y todos somos moros y cristianos. Luego, me gusta mucho la definición de Feijóo, que la patria es la memoria contada, no es un nombre, no es un nombre. O la de Antonio Machado, de Juan de Mairena. No es la invocación de España, es invocarla por invocarla. No tiene más sentido que, por ejemplo, el hacerla con los demás, ¿no? La posibilidad de hacer tu territorio, tu país, tu núcleo fundacional con los demás, me parece central. El ser humano no puede hacer solo nada, por mucho que el yo sea ahora mismo la paranoia de la paranoia, mostrado siempre por la sociedad de consumo, porque el yo gasta más que el nosotros, ¿no? Y es más fructífero desde el punto de vista del beneficio. Pero el nosotros es mucho más grandioso, ¿no? Ese plural que utiliza Unamuno, o ese plural que hemos utilizado nosotros siempre, que es muy generacional, me parece que es la única salida. La única salida es continuar con ese plural al paso de todos, un poco más despacio, más rápido, pero de todos. Y en ese todos que se integre también el que no piensa como tú, que es una riqueza. Pero para la generación joven hay que decirle lo que les decimos siempre. Ahora tenéis que tirar del carro vosotros. Nosotros vamos a estar. Si vemos que os vais a caer por el precipicio, perdonadnos, os cogeremos del brazo o del pie para que no os caigáis. Pero mientras tanto, haceros con el carro y seguir para adelante, porque únicamente así se aprende y únicamente así se realiza uno. Se realiza. No solo se aprende, sino que se realiza. Y yo les animo a que sigan a dos velocidades, con su tierra y con la tierra que los recoge, que los ampara, que los ama. Y en ese sentido creo que España puede ganar mucho con esa riqueza. Muy bien, Fanny, ya hemos plantado otro olivo
y nos quedan muchos más.